Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buena energía. Y hoy, chicos y chicas, tengo un tema bomba. Un tema que literalmente acaba de explotar en el mundo del entretenimiento y del que todo el mundo está hablando. Y sí, como ya habrán intuido por el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no solo vamos a hablar de ellos, no. Vamos a sumergirnos de lleno en la noticia que ha dejado a todos boquiabiertos, el impactante anuncio del 9 de julio de 2025. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Qué significa esto para los fans, para la industria y sobre todo, para ellos? Prepárense para descubrirlo todo, desde los detalles más jugosos hasta las posibles implicaciones futuras. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de rumores, especulaciones, análisis y, por supuesto, mi opinión personal sobre esta noticia que, créanme, no dejará a nadie indiferente. Antes de empezar de lleno, y porque sé que muchos de ustedes son nuevos por aquí, les quiero invitar a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre tenemos noticias emocionantes y temas de actualidad que les encantarán. Suscríbanse, es gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el chisme. El 9 de julio de 2025. La fecha que probablemente quedará marcada en la historia de los fandoms de Hande y Kerem. ¿Por qué? Porque ese día las redes sociales, los medios de comunicación y el Internet en general explotaron con una noticia que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Y es que, como dirían por ahí, los planetas se alinearon. Pero, ¿qué ocurrió exactamente? Bueno, para entenderlo bien, debemos retroceder un poco en el tiempo. Para quienes no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía, con un alcance internacional impresionante. Se conocieron en la exitosísima serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era innegable. Los fanáticos desde el primer momento suspiraban con cada escena, con cada mirada, con cada roce. Y no tardaron en empezar a especular sobre si esa magia que veíamos en la pantalla era real fuera de ella. Los rumores de romance comenzaron a circular, y las fotos de ellos juntos, paseando, cenando, incluso besándose, alimentaron la ilusión de los seguidores. Y sí, efectivamente, los rumores eran ciertos. Hande y Kerem confirmaron su relación y, durante un tiempo, fueron la pareja perfecta. Publicaciones en redes sociales, entrevistas, eventos, todo parecía un cuento de hadas. Los fans estaban encantados y celebraban su amor, que parecía trascender la ficción. Pero como suele ocurrir, la vida real no siempre es un cuento de hadas. Tras varios meses de relación, la pareja anunció su separación, dejando a sus seguidores con el corazón roto. Los motivos, como suele pasar, fueron privados, aunque algunos medios especularon sobre diferencias irreconciliables, agendas apretadas y la dificultad de mantener una relación bajo el ojo público. La presión mediática, la incesante curiosidad de los fans y la necesidad de mantener cierta privacidad en sus vidas personales, seguramente jugaron un papel importante en la decisión. El escrutinio constante, los rumores infundados y las expectativas desmesuradas pueden ser un peso muy difícil de sobrellevar, incluso para las parejas más sólidas. Y aquí es donde llegamos al 9 de julio de 2025. Después de años de mantener un perfil bajo en cuanto a su relación, y de haber seguido caminos separados, la noticia. La noticia que dejó a todos con la boca abierta. En ese día, Hande Erçel y Kerem Bürsin, a través de un comunicado conjunto en sus redes sociales, anunciaron su regreso. Sí, lo han oído bien. Después de una separación, tras rehacer sus vidas por separado, después de que cada uno construyera su propio camino, Hande y Kerem decidieron darle una nueva oportunidad al amor. Y no solo eso, sino que también anunciaron que estaban comprometidos y que pronto se casarían. La noticia se propagó como la pólvora. Las redes sociales colapsaron. Los hashtags relacionados con ellos se volvieron tendencia mundial. Los medios de comunicación, desde Turquía hasta América Latina, pasando por Europa y Asia, publicaron artículos, analizaron la noticia y especularon sobre los motivos de esta inesperada reconciliación. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué llevó a Hande y Kerem a tomar esta decisión?
¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Existen varias teorías y vamos a analizarlas en profundidad. La primera, y tal vez la más romántica, es que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Que a pesar de las dificultades, de las separaciones, de las vidas separadas, el destino los volvió a unir. Que el tiempo y la distancia les sirvieron para madurar, para crecer y para darse cuenta de que estaban destinados a estar juntos. Esta visión, muy popular entre los fans, sugiere que el amor que sentían el uno por el otro era tan fuerte que inevitablemente encontraría una forma de resurgir. La idea de que el destino juega un papel importante en las relaciones, que dos almas gemelas están destinadas a encontrarse, resuena con la narrativa romántica que se construyó alrededor de su relación en Love is in the Air. Esta teoría también implica que ambos individuos hayan experimentado un crecimiento personal significativo durante su tiempo separados. Haber aprendido de sus errores pasados, haber desarrollado una mayor comprensión de sí mismos y de lo que realmente buscan en una relación, puede haberles proporcionado las herramientas necesarias para construir una relación más sólida y duradera. El tiempo, dicen, cura las heridas y en este caso podría haberles permitido sanar las heridas del pasado y enfocarse en un futuro juntos. La segunda teoría, más pragmática, es que ambos se dieron cuenta de que a pesar de sus caminos individuales, el apoyo y la conexión que tenían entre sí no se podía encontrar con otras personas. Han estado juntos durante un periodo significativo de sus vidas, y el vínculo que construyeron es más fuerte de lo que pensaban. Esta teoría se centra en la compatibilidad, la comprensión mutua y la comodidad que proporciona una relación de largo plazo. Después de explorar otras opciones, Andy y Kerem podrían haber llegado a la conclusión de que la conexión especial que compartían era única y valiosa. Además, esta teoría sugiere que ambos han madurado y han desarrollado una mayor capacidad para comprometerse y adaptarse a las necesidades del otro. La experiencia de haber estado separados les habría permitido evaluar la importancia de la relación y la disposición a hacer concesiones para que funcione. La vida a menudo nos enseña a valorar lo que tenemos y a priorizar las relaciones que nos brindan felicidad y estabilidad. La tercera teoría, y aquí es donde la especulación entra en juego, es que podría haber un proyecto profesional importante en el horizonte. Tal vez una nueva serie, una película, o un anuncio publicitario que requiera de su reunión. Y para darle más impacto, decidieron anunciar su compromiso y posterior boda, generando así una expectación mediática enorme. Esta teoría, más orientada al mundo del espectáculo, plantea la posibilidad de que la reconciliación sea, en parte, una estrategia de marketing. La industria del entretenimiento es, a menudo, impulsada por la especulación y la expectación. Reunir a Andy y Kerem en un proyecto conjunto sería un éxito garantizado, y el anuncio de su compromiso y boda sería el catalizador perfecto para generar un interés masivo. Esta teoría no desestima el amor y el cariño que puedan sentir el uno por el otro, pero sugiere que la sincronización del anuncio y la posibilidad de un proyecto profesional es más que una simple coincidencia. Consideremos, por ejemplo, la posibilidad de una secuela de Love is in the Air, una película romántica con un tema similar, o una campaña publicitaria para una marca de renombre. El anuncio de su compromiso en ese contexto funcionaría como una campaña de publicidad en sí mismo, generando un entusiasmo sin precedentes y asegurando una atención mediática masiva. Independientemente de cuál sea la razón, o incluso si hay una combinación de todas ellas, lo cierto es que la noticia de Andy y Kerem ha generado un gran impacto. Para los fans es la realización de un sueño, la confirmación de que el amor sí puede triunfar. Para la industria del entretenimiento, es una oportunidad de oro. La pareja tiene un poder de convocatoria increíble y cualquier proyecto en el que participen se convertirá, sin duda, en un éxito rotundo. Pero, ¿qué podemos esperar de esta nueva etapa en la vida de Andy y Kerem? ¿Cómo será su relación ahora? ¿Qué tipo de proyectos profesionales emprenderán juntos? En cuanto a su relación, es probable que sean más reservados que antes. Después de haber experimentado el escrutinio público, es muy probable que busquen proteger su intimidad y su vida personal. Sin embargo, también es probable que compartan algunos momentos importantes con sus fans, ya que saben que el apoyo de ellos es fundamental. La experiencia de su primera relación les habrá enseñado la importancia de establecer límites y de proteger su privacidad. Es probable que aprendan a manejar mejor la presión mediática y a seleccionar cuidadosamente la información que comparten con el público. Esto no significa que se alejen por completo de sus fans, sino que buscarán un equilibrio entre su vida personal y su vida pública. En cuanto a los proyectos profesionales, las posibilidades son infinitas.
Desde una nueva serie conjunta, que es el sueño de muchos fans, hasta colaboraciones en campañas publicitarias, películas o incluso negocios propios. Lo que sí es seguro es que, donde quiera que estén, el éxito estará garantizado. La química entre Hande y Kerem es innegable y su regreso a la pantalla sería un acontecimiento televisivo de proporciones épicas. Una nueva serie con una historia cautivadora y personajes que conecten con el público podría superar el éxito de Love is in the Air. Además, sus seguidores estarían encantados de verlos juntos en la gran pantalla. Fuera de la actuación, Hande y Kerem tienen el potencial de colaborar en proyectos empresariales. Podrían crear su propia línea de moda, lanzar una marca de productos de belleza, o incluso invertir en negocios relacionados con el arte y el entretenimiento. Su imagen pública y su poder de influencia les brindan una ventaja significativa en el mundo empresarial. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Están contentos con esta noticia? ¿Creen que Hande y Kerem son realmente felices juntos? ¿Qué esperan de su futuro? Me encantaría saber sus opiniones, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. La verdad, chicos y chicas, es que esta noticia me ha dejado con una mezcla de emociones. Por un lado, me alegro muchísimo por ellos, por su felicidad, por su amor. Me parece una historia preciosa y, de alguna manera, creo en el destino y en las segundas oportunidades. Por otro lado, no puedo evitar preguntarme qué hay detrás de todo esto, que los llevó a tomar esta decisión y cómo evolucionará su relación. Pero en definitiva, solo el tiempo lo dirá. La especulación es inevitable, pero lo más importante es desearles lo mejor. Sea cual sea el motivo de su reconciliación, merecen ser felices y construir una vida juntos. Es emocionante ser testigo de este nuevo capítulo en sus vidas y ver cómo evolucionan sus carreras y su relación. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de esta noticia tan emocionante. Recuerden que los quiero mucho, que su apoyo es fundamental y que siempre estoy aquí para compartir con ustedes las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hablamos de la impactante noticia del 9 de julio de 2025, el día en que Hande Erçel y Kerem Bürsin anunciaron su regreso y compromiso. Analizamos los antecedentes de su relación, las posibles razones detrás de esta reconciliación, y las expectativas sobre su futuro. *** Profundizando en los detalles ***. Para comprender completamente el impacto de esta noticia, es crucial analizar algunos aspectos adicionales que podrían influir en el futuro de Hande y Kerem. *** El impacto en la industria turca del entretenimiento *** La noticia del regreso de Hande y Kerem ha generado un revuelo en la industria turca del entretenimiento. Las productoras y los directores de casting están ansiosos por trabajar con ellos, y las propuestas de proyectos conjuntos seguramente se multiplicarán. Esto podría impulsar la producción de series y películas turcas, atrayendo a audiencias internacionales y generando un mayor interés en la cultura turca. El papel de las redes sociales Las redes sociales han desempeñado un papel crucial en la difusión de la noticia y en la interacción de los fans. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se han convertido en tendencia mundial, y las plataformas como Instagram y Twitter se han inundado de mensajes de felicitación, análisis y especulaciones. Las redes sociales son una herramienta poderosa para que los fans se conecten, compartan sus opiniones y demuestren su apoyo. También son una plataforma para que los artistas se comuniquen directamente con su audiencia, compartan noticias y revelen detalles sobre sus vidas. La evolución de sus carreras individuales Antes de su reencuentro, Hande y Kerem habían seguido caminos separados en sus carreras. Hande había protagonizado varias series exitosas, demostrando su versatilidad como actriz y consolidando su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, había participado en diversos proyectos cinematográficos y televisivos, explorando diferentes roles y consolidando su reputación como un actor talentoso y carismático. La reunión, ahora, abre nuevas puertas para sus carreras individuales. Podrían aprovechar la atención mediática para impulsar sus proyectos personales, expandir sus horizontes profesionales y colaborar con artistas internacionales. La importancia de la privacidad Tras haber experimentado la intensa atención mediática en el pasado, Hande y Kerem probablemente priorizarán su privacidad en esta nueva etapa.
Es probable que eviten compartir detalles íntimos de su relación y que se enfoquen en proteger su vida personal de la mirada pública. La privacidad es fundamental para mantener una relación sana y duradera, especialmente en el mundo del espectáculo. Establecer límites claros y proteger su intimidad les permitirá construir una relación más fuerte y enfocarse en su felicidad. El impacto en los fans Los fans de Ande y Kerem han sido fundamentales en el apoyo a su relación. Sus mensajes de cariño y ánimo han sido una fuente de motivación para la pareja. En esta nueva etapa, es probable que los fans sigan siendo un factor importante, aunque la relación entre los artistas y sus seguidores podría evolucionar hacia una mayor discreción. Los fans, por su parte, se mostrarán más comprensivos y respetuosos con la necesidad de privacidad de la pareja. El significado del amor y las segundas oportunidades La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que el amor verdadero puede superar las dificultades y que las segundas oportunidades existen. Su decisión de reconciliarse después de años de separación envía un mensaje esperanzador a sus fans y a todas las personas que creen en el amor. La historia de amor de Ande y Kerem trasciende la ficción y se convierte en una inspiración para muchos. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están emocionados? ¿Tienen alguna teoría? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta luego.